¿Cuál es el problema? La herramienta no los debe suplir a ustedes. Pero no tenemos a lo mejor una máquina que sepa enseñar. En el momento en el que la herramienta los suple a ustedes, pues ¿para qué los quiero a ustedes? ¿No será otra forma en la que también los humanos están empezando a hacer, ¿no? Estas respuestas tan poco empáticas? ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Tópicos Educativos. En esta ocasión tenemos el tercer episodio con dos invitados muy interesantes, Miguel y César. Y el tema que abordaremos es el tema de la inteligencia artificial en la educación. Datos, discusiones, preguntas muy interesantes, ojalá sea de su agrado y así lo pueden manifestar en nuestro correo electrónico, al cual les recordamos que por favor sigan enviando sus preguntas, comentarios, críticas. De hecho, este tema deriva de varios comentarios que nos llegaron a este correo, donde pues nos invitaban a que hiciéramos un programa de este tipo con esas características. Pues muchísimas gracias y agradecemos la producción de Sound Project, que cada vez evidentemente está más alimentada respecto del tema que nos interesa a nosotros. Y pues muchísimas gracias y bienvenidos a su tercer episodio. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta tercera edición de su podcast Tópicos Educativos. El día de hoy me acompañan dos profesores de la universidad, conocedores del tema, Miguel, César. Y el tema que vamos a retomar el día de hoy y que vamos a intentar problematizarlo, discutirlo, es producto de la petición de comentarios de varios de nuestros internautas en el correo electrónico. Por lo tanto, les seguimos invitando a que nos envíen ahí sus propuestas, sus críticas, sus comentarios. El tema es inteligencia artificial en la educación, ¿ventaja o desventaja?, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría comenzar con una anécdota, que espero que también ustedes nos compartan la suya. Hace aproximadamente unos 10 años, en una materia que yo impartía en alguna universidad, el trabajo final tenía características mínimas, ¿no? 10, 15 cuartillas, sobre una temática evidentemente de la materia, doble espacio, letra Times, con citas, formato APA, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos que se pide. Y de repente un alumno que es importante decir, nunca participaba, iba poco a clase, no hacía las lecturas, pues entregó un trabajo medianamente bien elaborado, pero tenía unas características muy peculiares. Diferentes tipos de letra, diferentes interlineados, tenía citas en diferentes idiomas. Y bueno, pues yo le pregunté, oye, mira, pues aquí estás citando un libro en alemán. Me gustaría preguntarte si tú leíste el libro en el original o en las copias, ¿no? Evidentemente el alumno me dijo que no sabía qué le estaba preguntando. Siguiendo con la charla, finalmente me dijo, mire, la verdad es que yo bajé un trabajo de Wikipedia, bajé uno de El Rincón del Vago y uno de tareas.com. Los bajé, corté y pegué, hice el trabajo y fue lo que le estoy enviando, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? El nacimiento, digamos, casi el nacimiento de la extracción de material de la red para ir de alguna manera solventando ciertos desconocimientos que hemos tenido en la clase, etcétera, y sobre todo la pereza, ¿no? A veces los alumnos tenemos mucha pereza y es más fácil copiar y pegar para entregar un trabajo, ¿no? No tenemos autonomía de pensamiento, por decirlo de alguna forma. Eso fue con Wikipedia, con El Rincón del Vago, con tareas.com, páginas muy sencillas, todavía me imagino que estarán accesibles para todos nosotros, pero ahora tenemos un asunto que está dándole ya muchas vueltas a la educación, sobre todo a partir de la pandemia, que es el uso de chats inteligentes, entre comillas, para poder resolvernos cosas en el ámbito educativo, ¿no? Ya sea que yo quiera que el chat me explique una ecuación, que el chat me dé información rápida de un suceso histórico, o que incluso el chat me elabore también mi trabajo final, o hasta mi tesis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y estos chats inteligentes, el más conocido es ChatGPT, se encuentran prácticamente en todos los dispositivos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Tendrán alguna anécdota similar? ¿Qué posición tienen a esto? ¿No? ¿Es interesante utilizar la inteligencia artificial en el aula? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Tiene implicaciones morales, éticas, legales, cognitivas? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que este tema del plagio ha sido una cuestión recurrente ya con la aparición de los dispositivos digitales. Creo que no hay ningún docente luego del 2000 que no haya vivido lo que sea una información sacada, ahora sí incluso antes, ¿no?, de aquello que se llamaba Encarta, que fue un viejo programa de Windows. Aquí el asunto es
la manera como nosotros tenemos entonces que empezar a reelaborar una nueva discusión a partir de lo que los chicos sacan de esa información. O sea, que ya no se trata, quizá, ¿no? Y esto sí es un gran reto para la educación, o sea, ya no se trata de estos grandes trabajos donde había un montón de información, sino más bien como tú me entregas un trabajo con estas características, entonces yo tengo que empezar a ver dónde están los aprendizajes adquiridos. Porque no es falso pues, que los estudiantes, para salir del paso o por obligaciones propias que tienen cada uno de ellos, van a internet, consultan un PDF, lo descargan, o peor aún, en estas páginas donde el conocimiento es muy diluido. Y yo siento que eso sí es ahí en el conocimiento diluido, sí hay una raíz del ChatGPT. El ChatGPT, al igual que los otros chats que han estado ahora apareciendo en este mundo digital, o en estos nuevos, ¿no?, lenguajes semánticos que se están aplicando en estas discusiones de con quién interactúo yo, lo que se debería empezar a rescatar es ese tipo de aprendizaje más específico. O sea, que aquellas grandes elaboraciones que hacían estos docentes. Entonces aquí la cuestión es cómo nosotros como docentes, y ahora sí también el mundo entero, puede tratar de ver que ese resultado que está pidiendo el estudiante es un elemento propio de una fuente muy digerida que te proporciona lo digital. César. Bueno, nada más la primera cosa que creo que es importante reforzar, y ya lo comentabas tú, está mal el término de inteligencia artificial. Estas cosas no son inteligentes. Lo que tenemos ahorita todavía no ha llegado a ser inteligente, para allá vamos, o sea, eso es lo que se está esperando. Pero esto es esencialmente una máquina de promedios, y dentro de esta lógica lo que está haciendo es, que esa es la gran maravilla que tiene, está generando alrededor de 300,000 cómputos por segundo, y al momento de hacer eso nos empieza a generar cosas. Precisamente les llamamos inteligencia artificial generativa, y a través de su lógica, de sus algoritmos, es decir, va resolviendo problemas, va uniendo puntos y empieza a desarrollar cosas. Lo interesante es, recuerden que nos pide, por ejemplo, que nos registremos, empieza a haber un proceso de coaprendizaje. Claro. Estos algoritmos, este algoritmo en concreto del ChatGPT, empieza a aprender del usuario, y eso es bien interesante, y también es algo que yo le he pedido mucho a mis estudiantes que reflexionen. Es decir, ustedes le están regalando un montón de cosas a estas empresas, le están regalando un montón de cosas. Tendríamos que estar reflexionando en torno a, por ejemplo, qué información le estoy dando, qué información con qué estoy trabajando. Ahora, respecto a lo que mencionaba sobre, por ejemplo, la parte ética, yo siempre les digo a los muchachos, por favor, díganme que la usaron. O sea, no hay problema en utilizarla. Esto se tiene que entender como una herramienta. ¿Cuál es el problema? La herramienta no los debe suplir a ustedes. En el momento en el que la herramienta los suple a ustedes, pues ¿para qué los quiero a ustedes? O sea, y eso es una cuestión. Me parece que en la primera cuestión legal es, tenemos que ser explícito y decir, lo estoy utilizando y cómo lo estoy utilizando. O sea, y creo que eso sí es fundamental, porque lo van a seguir utilizando. Entonces, es muy parecido a lo que ocurría, por ejemplo, cuando alguien entregaba un trabajo de Encarta, pues señala la fuente, ¿no? Referencia, lo saqué de ahí. En este caso es más complejo porque propiamente no hay una autoría, y hay toda una discusión sobre, bueno, ¿quién es el autor de esto? Sobre todo porque nosotros les damos estos prompts, estas instrucciones, y empieza a generar texto, y nosotros podemos afinar lo que nos va dando, decir, ¿sabes qué? Esto no, cambia el tema. O sea, podemos, si tenemos paciencia, podemos llegar a tener un documento que prácticamente no se puede distinguir, o sea, que no es sencillo identificar si fue utilizada inteligencia artificial o no. Es decir, se puede volver muy sofisticado. Entonces, la primera implicación ética, y creo que esto viene en todo trabajo, es, bueno, dime que usaste esta herramienta, dime que la empleaste, y dime cómo la utilizaste, porque también en el cómo la estás utilizando podemos ver si hay dolo o no hay dolo. O sea, me parece claro que cuando alguien llega con un trabajo que viene con citas en alemán, pues está haciendo trampa. A mí también me acuerdo mucho de una tesis,
tenían que entregar un protocolo, un estudiante me entregó una tesis, y pues hay gente muy avanzada, Claro. Entonces me entregó toda la tesis y traía, en este caso eran citas en catalán. Yo dije, no, bueno, obviamente la madre patria se te ve en todos lados, ¿no? O sea, eso es una maravilla, pero no, pues evidentemente era un plagio que además había sido más o menos sofisticado porque había traducido una tesis que estaba en catalán, la había traducido al español precisamente utilizando las herramientas de traducción, y había tenido el cuidado de dar una revisada para cambiar, por ejemplo, expresiones que no venían al caso con su lenguaje. En lo que no se fijó es que no tenía que haber entregado toda la tesis, dijo de una vez, entregó todo, y eso, bueno, me hizo sospechar que era lo que tú decías, o sea, hay una red flag, o sea, porque estás entregando un documento de 120 cuartillas cuando tienes que entregar un documento de 12. ¿Qué pasó ahí? Y creo que el problema es ese. Sí hay un dolo en muchas ocasiones de parte de los usuarios para no reconocer el uso de la herramienta y también para malutilizar la herramienta, que eso es otra cosa. Este dolo, esta herramienta reconocida o no, a mí me parece que de fondo hay un asunto todavía más problematizante, ¿no? Porque a nosotros se nos ha dicho que la escuela sirve para potencializar nuestros aprendizajes, para acercarnos conocimiento, para generar conocimiento, y que de alguna manera todos los dispositivos académicos confluyen en esta parte, ¿no? Hacer que el alumno en algún momento termine generando conocimiento, ¿no? Y bueno, que piense críticamente, que tenga reflexión, que haya una lógica, que domine lenguajes, ¿no? La gramática, las matemáticas, la música, o las partituras. Y de repente aparece este fenómeno, inteligencia artificial generativa, ¿no? Que no es inteligencia, pero sí es algo que le ponemos inteligencia artificial. Y nos pone como una especie de tope donde tenemos que pensar lo siguiente. Si ya estamos generando, o si ya hay una tecnología que aprende por sí sola, y aparte aprende con la información que yo le estoy acercando, ¿en qué momento entonces la escuela está perdiendo su sentido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, creo que en nuestra infancia, todavía en nuestras escuelas, había concursos hasta de memorización de datos, ¿no? Sí. Fecha de nacimiento de Benito Juárez, fecha de la independencia, nombre de los niños héroes, ¿no? Entonces todo el mundo estaba preocupado por sacar las fechas y los nombres. Ahora en realidad esta memoria ya ni es necesaria, la han sustituido los buscadores. Es muy difícil que los alumnos de educación básica o media superior no tengan un celular a un costado y ahí puedan estarle consultando todo lo que no saben y se les está preguntando. Entonces quiere decir que este tipo de fenómenos que hace 30 años eran muy importantes ahora han dejado de tener implicaciones, ¿no? Y aquí lo interesante es ver cómo se puede generar una especie de complemento entre ambas posiciones, o realmente en algún momento los humanos vamos a dejar de ser necesarios en el aula porque va a haber muchísima generación de este tipo de inteligencia, ¿no? Y que no es tan descabellado el asunto, por eso de alguna forma, con ese ejemplo que tú nos das de prácticamente yo puedo generar un texto sin haber escrito nada, solo dándole indicaciones a este chat, pues es interesantísimo, ¿no? Sí. Porque está abriendo otro panorama, digamos, a las posibilidades de la educación dentro de un sistema, dentro de una perspectiva social, ¿no, Miguel? Pero bueno, la escuela en algún momento se utilizaban estos mecanismos, ¿no? De la memorización, de los concursos, etcétera, etcétera. Pero también hay que ubicar en qué momento era eso. Yo siento que aprender al conocimiento, aprender con H, pues hay varias formas de hacerlo, o sea, antes de llegar al pensamiento crítico, y creo que el ser humano lo ha practicado. O sea, hemos visto gente que se plagia perfectamente, gente que copia textualmente una tesis, que no hace ningún tipo de esfuerzo, gente que hace la paráfrasis, o sea, y ahora, bueno, sí, gente que produce ideas, produce conocimiento y tiene esa autonomía del pensamiento. Aquí la cuestión de lo ético podría ser citar, podría ser volver a revisar la fuente, pero también podría ser, bueno, ahora ¿qué es un conocimiento obvio? O sea, lo que yo siento, lo que antiguamente era un conocimiento obvio, que eran
estas cuestiones de la memoria, ¿no? Como vinculadas a enaltecer esa identidad nacional, que apréndete la fecha, las batallas, los días relevantes, pues hoy día empieza a tener poca cabida en este mundo globalizado que tenemos. Y si el conocimiento se empieza entonces, si ya estas llamadas, ¿no? Inteligencias artificiales o lenguajes semánticos, empieza entonces a recurrir hacia otra escala donde ya lo básico no sea importante, entonces ahí es donde la escuela tiene que intervenir con la transformación de ese pensamiento. O sea, si yo no me quedo en un concepto, cosa que es muy típico, ¿no? Hay una cosa muy típica que hace la gente. La gente toma a veces categorías que creen que son estáticas en el tiempo y se mantienen a lo largo. Pero si yo le hago una pregunta un poco más reflexiva a ello, seguramente ahí la inteligencia falla. El orden, ¿no? Que le da el ser humano esta orden, ¿no? que le da a través de un prompt, no lo logra, entonces ahí completamente falla. Y yo escuchaba hace rato lo que decía César con lo identificable. Sí hay ya inteligencia artificial que te identifica si un texto está copiado, ¿no? No sé qué tan certero sea, pero también hay inteligencias artificiales que te pueden escribir un texto con citas incluso, o sea, con referencia bibliográfica. Entonces sí está muy difícil este tema de si yo puedo o no descubrir que es un ser humano el que está haciendo ese trabajo, el de nuestros estudiantes. Pero si eso me lleva, entonces me preguntaría yo, bueno, ¿y cómo son las formas entonces de aprender el conocimiento del ser humano? O sea, si ya lo hemos visto en el pasado, o sea, hay gente que hace plagios, hay gente que hace paráfrasis, y cuando descubres todo, y no voy a dar nombres aquí de personajes en la actualidad porque son muchos y son muy visibles, pero sí hay casos de personajes donde es una simple paráfrasis y lo escribe como que si fuera propio. Entonces es como una astucia, ¿no? del ser humano también. Sí, o sea, debe y de su reconocimiento. Pues, hablando específicamente de plagio, pues también es un arte plagiar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, si se hace... Claro, pero aquel asunto es que no, ya ni siquiera, me parece, estaríamos pensando en plagio, ¿no? Sino simplemente es, necesito una tarea sobre X tema y ya los alumnos no tenemos esta capacidad de decir un tema que no entiendo, dónde podría copiarlo, ¿no? Que sería luego el plagio, sino simplemente saco mi celular y digo, necesito un trabajo de 5 cuartillas sobre este tema. Con estas creo que ahí ya las condiciones de aprendizaje sí tienden a ser distintas. ¿Y por qué no hacerlo más entonces creativo, ¿no? Es creo que es el punto ahí. Pero es que ese es el punto. Por ejemplo, ahorita ya lo mencionamos de las ideas que hemos sacado aquí. Hay 3 cosas que sabemos que la inteligencia artificial no está haciendo y ahorita las mencionábamos. Una, la inteligencia artificial no es creativa. Porque realmente no es creativa, es reactiva, reacciona a lo que le pedimos, pero no crea nada, no tiene la capacidad realmente de crear. Por eso se le llama generativa, porque reacciona a lo que le estamos dando. La otra, no es crítica. No tiene la capacidad de ser crítica, o sea, simplemente eso es algo que no forma parte de su naturaleza, de su esencia, de lo que sea. Es decir, nos avienta cosas y no cuestiona muchas veces la información misma que está generando, porque la información se alimenta de diferentes fuentes. Sí puede llegar a ser muy confiable respecto a la certeza de los datos que nos está dando, pero realmente no se cuestiona para qué, o sea, no tiene tanto dilema de decir, bueno, pues me lo están pidiendo y estás tratando de hacer trampa en una tarea, ¿verdad? O sea, no se lo cuestiona. Y entonces, de entrada es eso, no son creativas, no son críticas, y creo que la otra que es fundamental, no son curiosas. O sea, la inteligencia artificial está quieta hasta que alguien llegue y le pregunta cosas. Entonces, creo que esas 3... Alguien le da la orden. Esos 3 elementos son precisamente el campo de trabajo que tenemos que llevar a la educación. Es decir, necesitamos desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes, la capacidad crítica y reflexiva y la curiosidad. Y eso es algo que ellos tienen que hacer. Eso se plantea, eso sí está planteado, ¿no? O sea, que detrás de la inteligencia, estas inteligencias artificiales, está la mano de un individuo que está manipulando,
que le está dando la orden de que haga esto y aquello. Yo diría que quizás las textuales no son críticas, perdón, las textuales no son creativas, pero las visuales sí logran ser creativas, según la orden, ¿no? O sea, digo, si le das al pro... Pero a mí me gustaría, con esto que dice César y con este ejemplo que tú estás colocando de las visuales, realmente también todos los humanos son creativos, críticos, preguntan y son curiosos, ¿no? Ese es el problema. Porque voy a decirlo de esta manera, tú dices las visuales puede ser que aporten un poco más que las textuales, ¿no? Sin embargo, estamos en una época donde prácticamente cualquier ocurrencia es arte, ¿no? Claro. Cualquier texto tiende a ser poesía, relato, novela de protesta o de un grupo específico y por lo tanto se le considera importante. Entonces, sí me parece interesante esto, ¿no? Lo que sí podemos ver de estas inteligencias artificiales es que tienen la gran ventaja sobre cualquier humano de que acumulan bastante información. Sí. Bastante información, ¿no? Y cada vez hay más información, es decir, no se paran por acumular información. Ahora, la pregunta sería, si nosotros le damos una indicación a una serie de alumnos sobre cualquier tema y que generalmente tiene que ver primero con la información y después con la utilización de la misma, entonces este tipo de dispositivos representan una grandísima ventaja porque lo primero que les acercan es toda la información que ellos requerirían. El punto es que el segundo paso, que es esto de creativo, crítico, curioso, pues no es interesante. O una pregunta todavía más ruda, ¿no? A lo mejor la escuela ya ni siquiera es importante bajo estas circunstancias, ¿no? Bueno, yo iba a decir algo con respecto a lo crítico de la inteligencia artificial y yo considero que ahí sí hay un punto a favor. En cuestiones de ideas, como nosotros podemos redactar una idea en nuestra mente o como se puede redactar una idea, vamos a decirlo en el arte, que no sea redactar, la inteligencia artificial sí no puede llegar a ello. O sea, no puede generar una idea única. O sea, como un concepto que tengas tú de algo, le pides y seguramente ella cuando lo vuelve a hacer, lo va a hacer completamente distinto. O sea, lo va a redactar de otra manera. O sea, si piensas tú tienes un concepto, no sé, filosofía, políticas públicas, educación en la mente, la inteligencia artificial no puede hacer eso. Y eso es una cuestión que, bueno, aparentemente es una diferencia con esta nueva forma con la que estamos conviviendo, no sé si decirle naturaleza. Y en relación a si la escuela falla, bueno, yo siempre he escuchado que, y esto se lo escuché a Emilio Tenti y a otros también, que lo más difícil es que no hemos todavía logrado una máquina. A lo mejor tengamos una máquina que supere el arte, y me atrevo a decir eso con la inteligencia artificial, pero no tenemos a lo mejor una máquina que sepa enseñar. Y en todavía. Y en ese sentido, pues yo creo que la intención de esa inteligencia artificial entonces sería, bueno, darle esa magnitud de complejidad. Que debería ser. Es interesante, antes de que me hables, César, en algunos cursos que ya están en plataformas, ¿no?, que les llaman autogestivos. Sí. Están diseñados de temarios, ejercicios, ¿no? Y algunos tienen un chat para preguntas, ¿no? Lo interesante es que ese chat está metido en este asunto de las inteligencias artificiales, ¿no? Y lo curioso es que este chat ya espera toda una serie de preguntas que tú le vas a hacer. Digamos que se han adelantado a las dudas que tú tienes y ya tiene todas las respuestas previstas, ¿no? O sea, quiere decir que también estas inteligencias con estos lenguajes generativos como de segundo orden, por no decir del primero, porque son los humanos, ya esperan ciertas preguntas que están condicionadas a lo que tú estás aprendiendo y ya tienen esas respuestas, ¿no? Es decir, es cierto que no hay una máquina para enseñar, pero no es que nunca vaya a existir, tal vez se está perfeccionando, ¿no? Sí, estamos en eso. Mira, recordaba mucho a Isaac Asimov, obviamente en el terreno de la ciencia ficción, pero él lo llegó a decir de manera literal, decía, bueno, si un docente puede ser reemplazado por una máquina, debe ser reemplazado por una máquina. Y la cuestión, y él siempre lo dijo, es que no se puede. O sea, él siempre partió de la idea de no es viable
porque el ser humano sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo un gran misterio. O sea, somos un gran misterio para nosotros mismos. Pero la pregunta es si la forma en la que estamos enseñando puede ser reemplazada por el chat GPT, entonces muy probablemente lo estamos haciendo mal. O sea, creo que a lo mejor valdría la pena considerarlo. Yo sí pienso que es una herramienta muy valiosa, pienso que es una herramienta que nos aporta muchas cosas, pero ahorita platicábamos un poquito del ámbito del ser crítico. A mí lo que sí me aterra de estas cosas es que no hay mucha discusión con ellas. Te dan respuestas muy puntuales a lo que tú les das, pero no es, oye, la mayoría de los temas humanos no tienen respuestas de blanco y negro, no tienen respuestas de sí o no, pero estas cosas no se complican la existencia. O sea, no son como oye, ¿por qué ocurre esto? Pues mira, depende. Ellos no hacen eso. O sea, normalmente lo que hacen es, mira, dentro de todas las posibles respuestas, esta es la más común, esta es la más viable, claro. Esto es lo que más se parece a lo que me estás pidiendo. Literalmente te están dando un promedio. ¿Y no será que estas respuestas nos están dando una vía paralela de cómo también podrían funcionar los humanos? Porque lo que tú estás diciendo, ¿no? Las respuestas humanas están mediadas por condiciones afectivas, anímicas, empatía, siempre con una especie de cosa moral que quién sabe por qué nos gusta eso a los humanos, ¿no? Ético. Y de repente llegan estas inteligencias y todas sus respuestas no están mediadas por nada de lo que acabo de decir. Bueno. ¿Sí? Es decir, tú le preguntas, ¿qué necesito tomar porque me duele el estómago? Y te va a dar toda una serie de medicamentos. Al final te va a decir, pero consulta a su médico, ¿no? Pero un médico no te va a decir eso, te va a decir qué tiene, déjale un diagnóstico y es esta medicina para usted, ¿no? Es decir, no hay este juicio empático, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero no será otra forma en la que también los humanos están empezando a hacer, ¿no? Estas respuestas tan poco empáticas. Yo lo veo, lo veo como otro ejemplo. Ahorita ustedes saben, hay una guerra en Ucrania y Rusia, Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania contra Rusia, o como lo queramos ver. Más allá de posiciones políticas, económicas y geográficas, hay un evento interesantísimo, ¿no? De repente empezamos a ver canales en Instagram, sobre todo, ¿no? En Telegram, en Twitter o X o en Facebook, que se dedican a transmitir la guerra en vivo. ¿Sí? Y ahí lo interesante es cómo, y lo dicen varios militares que han participado en esta guerra, los drones han cambiado la lógica de la guerra, ¿no? Entonces de repente podemos ver imágenes donde un dron tiene un objetivo ya localizado satelitalmente y el dron persigue el objetivo hasta que lo aniquila. Aquí lo interesante es que estas imágenes son interesantísimas, ¿no? Está el dron, el militar sabe que el dron ya lo tiene localizado, sabe que trae algún artefacto que lo va a hacer explotar, y en muchas ocasiones los militares se observa cómo están prácticamente rogando que no les asesinen, ¿no? El dron cumple con su objetivo y los aniquila. Si ese dron no fuera una máquina y fuera un humano, tal vez habría más empatía y no habría tantas muertes de ese tipo, ¿no? Todavía el uso de drones todavía está mediado por seres humanos. Ya hemos tenido por lo menos documentados 2 casos donde sí se utilizaron robots con fuerza letal. Sí. Que sí se utilizaron y que lo dejaron a que el dron, el robot decidiera. Pero en realidad todavía están mediados por seres humanos. O sea, sí hay un ser humano que da la orden y que es el que finalmente es poco empático con la vida de quien está llevando. Pero cada vez menos, ¿no? Pero el riesgo de esto es que nos volvemos, o sea, si tú lo dejas en terrenos de que el dron tome la decisión, no va a tomar una decisión porque no está tomando una decisión en realidad. Lo que está haciendo es optimizando, lo que está haciendo es eficientando, lo que está haciendo, y hay un riesgo enorme de que ahí sí perdamos por completo el control y el punto de vista de lo humano. Regreso al caso ya de la educación. A mí, insisto, me preocupa mucho que demos por bueno todo lo que nos está generando, porque además es algo que yo les he preguntado en clase. Les digo, a ver, es que todo lo que nos está diciendo es cierto, todo lo que nos está diciendo está libre de discusión, porque hay un fenómeno que tienen las inteligencias artificiales, cada vez lo han trabajado más, pero hay un fenómeno que se llama alucinación. Literalmente consiste en que lo que no sabe se lo inventa.
pero no te dice que no sabe, como muchas personas tampoco te dicen que no saben. Pero esta situación de lo que no sé me lo invento, a veces si lo damos por bueno, por certero, de pues, todo lo que me arroja es correcto, ahí sí tenemos un problema donde estamos, nosotros en el ámbito de la escuela estamos formando gente muy acrítica, o sea, tenemos que cuestionar lo que nos esté diciendo. Ahorita lo mencionabas por el caso de la guerra en Ucrania, y es un tema muy complejo, y si nosotros lo llevamos o lo sobresimplificamos, pues vamos a terminar muy probablemente sin comprender nada de nuestro propio mundo, y ahí vamos a quedar, dentro de la parte de la educación vamos a quedar a deber muchísimo. Claro. Fíjate tú que, perdón, eso de la alucinación, que yo digo lo repetible, ¿no? Sí es cierto, en el caso de las imágenes es muy difícil que, o sea, le puedes decir a la inteligencia artificial: hazme un chico con una águila comiéndose un pan en una jaula, y te hace otra cosa, porque la orden que doy yo, la orden que da César, la orden que das tú, la orden que da la otra persona, le cuesta mucho a la inteligencia artificial congregarla en una sola. Sintetizarla. Y hablando, vuelvo otra vez a mí me parece que ustedes están diciendo algo, pero que yo veo que todavía está el ser humano ahí. O sea, eso de, bueno, el ser humano a veces no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y en contextos de violencia lo vemos a diario, ¿no? Y hay otra cosa que también se ha empezado a dar con estas modernidades líquidas. No sé ni cómo hablar porque el concepto de modernidad es muy difícil. Lodosas. Y es que sí, los chicos ahora quieren un conocimiento sintético. Los chicos quieren un conocimiento de cuentagotas, ¿no? De recetas. O sea, quieren solamente irse con la idea principal, 2 o 3 ideas que le permitan un contexto y ya. Y muy utilitario, ¿no? Muy utilitario, y claro. Pero también quiero aprender nada más algo que me sirva. Y eso. Pero el sistema también es así, ¿no? Sí. Pero ahí, tenemos un sistema. No creo que solamente los chicos, creo que estas aplicaciones han logrado interactuar con todos los niveles de subjetividad, ¿no? Entonces, el ejemplo obviamente son los jóvenes, ¿no? Pero yo leía hace poco tiempo que la principal fuente de información o de adquisición de noticias es TikTok. Bueno, imagínense, o sea, para hablar de algo concreto, una cosa que dura 1 minuto. No, y no solamente para los jóvenes, para todo el mundo. Y hay un tercer punto que se ha manifestado en esta sociedad, y es el momento de opinar. O sea, yo creo que la sociedad ya no tiene como tal esa prudencia que existía hace muchos años, en donde los temas hay que meditarlos, se entregaban a especialistas, que era la opinión pública. Pues ahora no, ahora todo el mundo tiene una opinión pública y todo el mundo puede generar su propia opinión, y su opinión puede tener un montón de seguidores. Y eso lo podemos ver, bueno, a propósito de la guerra, en estos grupos de extrema derecha o neoconservadores, donde los terraplanistas, bueno, los de izquierda también, ¿no? Ese fenómeno desde el origen de las redes sociales pues está, ¿no? De que hemos equiparado la opinión con el conocimiento. Es decir, bueno, o sea, la opinión no es un dato, la opinión no es algo verificable, o sea, entonces, y no los podemos equiparar. Finalmente eso ha llevado a que, bueno, como bien mencionas, todo el mundo tiene una opinión de lo que sea, y esa opinión tendríamos que mediarla, decir, bueno, sí, pero no necesariamente esa opinión tiene validez, no necesariamente no necesariamente la podemos estar utilizando como si fuera una información válida, y muchas personas lo asumen de esa manera. Ahorita también hablábamos de TikTok. TikTok es una maravilla, y lo que ha permitido que se vuelva la red social más utilizada del mundo es la eficiencia de su algoritmo. ¿Qué hace su algoritmo? Si algo no te gusta, te lo truenan de inmediato. ¿A qué nos lleva esto? Si te cayó un mensaje de algún político, te cayó algún mensaje sobre alguna noticia que no te interesa, la omites, y eso hace que, por ejemplo, tú puedas ir por la vida sin saber algo que todo el mundo nos enterábamos, que juega la selección mexicana de fútbol. Todo el mundo se me enteraba aquí en México porque nos bombardeaban con eso. Pero si a ti no te interesa el fútbol y tú en tu TikTok te brincas esas noticias, eventualmente vas a quedar completamente aislado de esa información. Claro. Y así vas a quedar aislado no solamente de esa información, sino de toda información que no resulte atractiva para ti. Entonces, lo que sí están generando este tipo de herramientas, que es peligroso, son burbujas donde cada vez estamos más aislados.
que es como paradójico, porque se supone que lo que tenían que ayudarnos era generar puentes, generar lazos, mayor comunicación, y lo que están permitiendo es que estemos más aislados. Ahora, desde esta perspectiva, ¿hay algún balance, hay algún equilibrio entre estas aplicaciones con inteligencia artificial generativa y los humanos? ¿O de plano estamos observando una especie de humanidad solo en burbujas, ¿no? Ya lo decían los primeros críticos de la modernidad llamados posmodernos, ¿no? Baudrillard, Lipovetsky, que Lipovetsky tiene una idea muy interesante en un libro que se llama El área del vacío. Dice, en esta época, estamos hablando de los 90s del siglo pasado, basta con tener una habitación, acceso a internet y una tarjeta de crédito para sobrevivir, ¿no? Ahora es mucho más evidente eso, ¿no? Porque ahora incluso ya hay aplicaciones que nos arriman todo a la casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero así la pandemia nos trajo eso, ¿no? Exacto, ¿no? Pero así como tengo la aplicación que me va a llevar comida a la casa, tengo la aplicación que me puede llevar hasta mi tesis de doctorado a mi escritorio, ¿no? Entonces, esas son como las cosas que habría que reflexionar si podemos entrar en balance, en equilibrio, o realmente estas nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones ya están superando lo que considerábamos herencia cultural de nuestras sociedades y estamos entrando a una era entre la posverdad y las ocurrencias de opiniones que quién sabe a dónde nos va a llevar algún día, ¿no? Es algo interesante. Hace 30 años en los aeropuertos eran personas con uniforme las que te decían, venga para acá, vamos a revisar su equipaje, esta es la aduana, etcétera. Ahora uno llega al aeropuerto y es una inteligencia artificial, entre comillas, la que dice, revísenlo a él porque su maleta parece que pesa un poco más, ¿no? No sé. Que bueno, hay sistemas muy sofisticados. Por ejemplo, lo que estaba viendo en el caso de los sistemas de detección que tienen en China, no están detectando rostros porque te puedes tapar la cara, están detectando movimiento corporal y es muy difícil que dos personas caminemos de manera similar. Entonces pueden identificar a alguien, ahora sí que nos identifican por el caminado, y eso ha hecho que sea mucho más eficiente su sistema de control. O sea, y el problema es eso, ¿no? ¿Hacia dónde lleva esto? Control. Por ejemplo, el uso de nuestros datos y nuestros metadatos. Uno de los problemas que ha tenido cosas como Facebook y bueno, Meta, todo esto, WhatsApp y todo, ha tenido muchos problemas con diferentes países que le dices, quiero que me des los datos porque los puedo utilizar para evitar crímenes y perseguir políticos. O sea, también ese es un problema. O sea, el uso, creo que estamos en un dilema enorme con, bueno, esto en manos de quién debería estar, porque hoy por hoy está en manos de empresas. Y las empresas tienen lógica de empresa y tienen toda la estructura de comercial y todo, pero no necesariamente son los mejores salvaguardas de administradores, porque ellos están pensando precisamente en una lógica de acumulación nada más. Entonces, probablemente las empresas no sean el mejor resguardo de esta información, pero pensar que los gobiernos van a ser van a ser mejores en ese sentido también es iluso. O sea, sí, estamos en un momento muy complejo porque no estamos muy seguros de quién es no estamos muy seguros de qué es este Leviatán y no estamos muy seguros de quién lo puede controlar y cómo lo podemos mantener al servicio nuestro. Pero justo esa es la apuesta, ¿no? Bueno, primero, ¿quién vigila al vigilante, no? Es una gran parábola. Y el otro es, el gran negocio de todas esas aplicaciones no es brindarnos a nosotros espectáculos, imágenes, audios, es acumular datos. Si no son filantrópicas. Pero justo el asunto de la acumulación de datos no quedan en manos solo de una empresa, no quedan en manos solo de un gobierno, sino lo que se está observando es que son este tipo de aplicaciones las que sí pueden administrar todos estos datos, ¿no? Claro, ahorita todavía tenemos esta idea muy de orwelliana de 1984, ¿no? Donde alguien controla los datos, ¿no? Un grupo de poder controla los datos. Pero la gran pregunta es, y ahí el cine y la ciencia ficción se han adelantado muchísimo, es ¿y qué ocurre cuando ya no son los humanos los que controlan los datos y es la propia inteligencia generada no biológica la que los puede controlar, ¿no? ¿Cuál sería el papel de nosotros? Terminator llegará. Terminator, Skynet, ¿no? Terminamos. Sí, claro. No, pero es interesante porque lo que se pone en el ring de boxeo es, entonces, eso que consideramos que nos hacía humanos, ¿dónde demonios va a quedar, no? Fíjense que hay una cosa que ya lo vienen diciendo, lo de los datos. No es ahorita que estamos suministrando los datos,
tenemos ya, por lo menos antes de la pandemia, que fue toda la locura, ¿no? De la gente, y donde aparecieron estos algoritmos y donde la gente empezó a evidenciar qué tipo de mensajes tú estabas recibiendo. Por ejemplo, yo abrí TikTok en plena pandemia, viviendo en Michoacán, y me empezaron a llegar TikTok de narcos, o sea, de cómo hacer dinero fácil, de fentanilo. ¿Qué información buscas? Entonces, no buscaba ninguna información. Me imagino yo que había algo geosatelital ahí, ¿no? Por el perfil y por el lugar, o por el lugar de donde lanza, vives, esto claro. es lo que más se está consumiendo en el espacio. Exactamente, y eso, ¿no? Lo que consume. Ahora, también vivimos una época del vacío donde se está presentando pues cada vez más generalidades en la sociedad. Cada vez somos un poco más estandarizados, cada vez somos más comunes. Y yo sí le diría que sí, esto es un cambio cultural. O sea, si ante algo sí realmente estamos, es que aquí sí hay un fenómeno de cambio cultural, como en algún momento lo llegó a hacer la imprenta o lo llegó a hacer la prensa. O sea, estamos viviendo... La radio, ¿no? La radio también, ¿no? Estamos viviendo estas épocas donde hay verdades a medias, o bulos, perdón. Hay informaciones que pues duran lo que dura el minuto que le observas. Y bueno, ¿quién controla esto? ¿Para quién le sirve? Pues por supuesto le sirve a todo aquel que quiera hacer algún uso dañino, ¿no? O sea la empresa privada para que consumas más, sea el Estado para tenerte más controlado. Porque en realidad sí, o sea, nunca nos preguntamos cuando aparecieron las redes sociales para qué iba a ser mi información. Y hubo gente que colocó cosas inapropiadas en redes sociales que posteriormente se avergonzaron. Hay un documental de Herzog que se llama Low and Below, algo así, que es sobre la tecnología. Y está ese tema ético, ¿no? Bueno, ¿qué haces tú con una información cuando tienes, por ejemplo, una fotografía de un accidente y bueno, se te ocurrió mostrárselo al mundo para que la gente viera cómo quedó el cadáver de la hija de alguien? Y si alguien lo hace así, significa que esa persona es una cifra. Por eso es lo mismo que son los resultados cuando nos preguntamos sobre la violencia. Entonces, bueno, ¿será que la sociedad se ha vuelto más vil en torno a eso? O siempre lo ha sido. O siempre lo ha sido, ahora lo exhibe. Hay elementos que te permiten exhibir un exhibicionismo sin precedentes, claro, ¿no? Hay menor mediación también, o sea, recuerda que los medios convencionales tenían criterios editoriales de alguna naturaleza, O censura, ¿no? censura, ya fuera por voluntad propia o por cuestiones estatales, y ahorita eso no lo podemos estar brincando. Y yo creo que, o sea, concuerdo contigo, hay un cambio de era, pero a mí me lleva mucho a lo que decía Schumpeter, o sea, estamos ante una destrucción creativa natural. Claro. Él decía que cada que llega una nueva tecnología, esta nueva tecnología lo primero que hace es destruir todo. O sea, estas tecnologías son una nueva tecnología disruptiva, termina destruyendo todo lo que había y construye a partir de ese proceso de destrucción. Estamos en este proceso de destruir un montón de cosas y lo que no sabemos bien es hacia dónde vamos. Construye, ¿no? Hacia dónde vamos. En ese no saber bien, si quieren para ir un poco cerrando, si consideramos estas inteligencias artificiales generativas como una herramienta para la educación, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes reflexionar que podría ser la educación ya en un futuro que está aquí ya presente, ¿no? O sea, si es una herramienta, ¿cómo usarla como herramienta? Miren, hay dos casos que yo quisiera también plantear a partir de estas generalidades. Primero que esto va a generar mayor marginación, porque hay grupos humanos que no tienen acceso a este tipo de inteligencias artificiales. Y bueno, por supuesto se van a quedar rezagados y hay países enteros, ¿no?, que están alrededor de ellos. Lo otro será una educación mediada a la tecnología. Pero yo sí le apuesto a que el esfuerzo de los docentes sea construir conocimientos más complejos. Porque si la inteligencia artificial obedece una orden, no es creativa, no es repetible, o ¿qué fue lo otro que dijo César? Ya no
ya no recuerdo que lo apunté, es muy, bueno, supongamos que es muy sintética, pues queda el esfuerzo del docente, ¿no? O sea, el docente de ahora tiene que darle mayor contenido a que el estudiante pueda utilizar ese pensamiento o ese conocimiento, perdón, que le da la inteligencia artificial en pro de algo más creativo en un sistema más complejo. César. Pues yo creo que sí, hoy por hoy sí es una herramienta, es algo que sí estamos utilizando. Efectivamente, esto va a incrementar las asimetrías, esto va a hacer que la periferia se vuelva más periférica, o sea, va a generar todavía mayor desigualdad y hacia allá es hacia donde está apuntando. Y bueno, algo que no hemos mencionado, no es el objetivo de la charla, pero más o menos el utilizar el chat GPT para hacerle 10 preguntas consume 2 litros de agua. Exacto. Porque necesita agua para enfriar los sistemas, porque a veces pensamos que esto es como etéreo, ¿no? Esa es la nube y todo esto. No, son un montón de cables que están en algún lado y que consumen energía, y esa energía viene de quemar combustible fósil principalmente, y que requieren sistemas de enfriamiento y necesitan agua, y no solamente agua potable, necesitan agua mucho más pura que la que consumimos los seres humanos. Entonces, hoy por hoy esto también nos está planteando un sistema que incrementa las desigualdades que tenemos, que no son pocas, y que nos está generando impactos medioambientales de los que todavía no somos conscientes de hacia dónde nos va a llevar. Entonces, creo que sí es una herramienta, muy valiosa, pero hay que usarla con mucha responsabilidad, porque lo que estamos viendo es que detrás de ella hay intereses comerciales muy fuertes, hay intereses de los gobiernos, de los estados también muy puntuales, hay toda una serie de destrucción medioambiental y finalmente replicar profundamente las desigualdades que ya tenemos. O sea, también los humanos hacemos eso, ¿no? O sea, ese deterioro ambiental nosotros lo generamos porque para editar, por ejemplo, hacer una imagen, hacer un video corto, ya no tenemos que depender de nuestra tarjeta de video de la computadora, sino de una inteligencia artificial que me la está haciendo en un servidor de China seguramente. Esto es humano. Finalmente la inteligencia completamente todo nos influye. Que esa es otra cosa. Finalmente está humanizada, o sea, pasa precisamente por el ser humano. O sea, esta cosa es hija nuestra. Sí. Y también creo que muchas veces cuando decimos, es que es terrible, es que eso, pues sí, está hecha imagen y semejanza nuestra. Yo siento que ahí en el punto del daño ambiental sí hay una responsabilidad ética, que como siempre, como en toda idea de progreso, porque esto también es parte del progreso, los seres humanos nos hacemos los que no tenemos nada que ver con el planeta Tierra, ¿no? Ahorita recordaba un dato, César, que comentabas lo de esta responsabilidad con la naturaleza. En el asunto de minar, ¿no? Para las personas que se dedican a minar para generar criptomonedas y estas cosas, se han ido a vivir a países donde la energía es mucho más barata. Y hay un problema legal en estos países porque de repente la energía barata en muchos países tiene que ver con lugares que son alimentados por energía producida por plantas nucleares. Es un costo que les da el país a los ciudadanos. Te cobro barato porque aquí hay un reactor nuclear para que no te quejes tanto de que está el reactor nuclear aquí. Entonces estos mineros contemporáneos compran, rentan casas y han generado toda una especie de crisis inmobiliaria. Claro. En Canadá, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Y también es algo muy criticable, ¿no? Es decir, sí, tú estás minando, estás generando riqueza virtual, por decirlo de alguna forma, pero a costa de consumir muchísima energía, que a su vez le exige bastante una planta nuclear, que también es un riesgo para cierto grupo de humanos en lugares muy específicos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, es un tema, me parece muy, muy interesante. Esta herramienta, digamos, que es la inteligencia artificial, pues está poniendo entre paréntesis y con unos grandes signos de interrogación el futuro de la educación y de la administración, digamos, educativa y de la generación de conocimiento por parte de cada persona en lo particular, ¿no? Pero también, algo que decían que es muy interesante, la exclusión de miles de personas que no tienen acceso a este tipo de dispositivos, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar este tercer capítulo, como siempre, vamos a presentar un libro muy brevemente. Este libro es de un físico, Max Tegmark, que se llama Vida 3.0, ¿qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial?, ¿no? Es un libro, digamos, de divulgación científica,
Pero es muy interesante porque este físico hace como una especie de rastreo histórico desde dónde empieza esto. Lo ubica como en los 70 aproximadamente, bueno, más o menos. Pero es interesante porque va dando evidencia de la historia de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo va construyendo un relato de cómo podría ser la humanidad cuando la inteligencia artificial nos domine, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, él dice algo muy, muy interesante, ¿no? Hablando de datos. Dice, imaginémonos que hay un programa que recopila todos los datos de cómo nos gustaría a nosotros una vida en película, en el cine. Y a cada uno de nosotros nos va a dar un programa donde estemos identificados. Que ahora, seguramente ustedes estarán pensando, si es que ya vieron esta serie de Black Mirror, hay un capítulo donde hay una nueva aplicación o un nuevo programa de una aplicación parecida a Netflix, por ejemplo, donde uno la coloca y uno es el personaje de esa serie. Caray. Y entonces Truman Show. Exacto, ¿no? Entonces es interesante, pero este Truman Show, digamos, es tuyo porque solamente lo han generado a partir de los datos que tú has colocado en todas tus aplicaciones que consumes, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo los datos que se están acumulando y que están siendo utilizados de manera veloz por las inteligencias artificiales nos pueden propiciar condiciones de vida a las que no estamos acostumbrados, ¿no? El que sí podría ser una especie de cisma civilizatorio, por decirlo de alguna manera, y que no sabemos realmente cuál va a ser el futuro de nuestra civilización en esta perspectiva. Y la educación, como siempre, está quedándose muy atrás de este tema tan interesantísimo y tan actual, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Miguel, César, ojalá vuelvan a asistir. Siempre es interesante tener interlocutores con los que se puede discutir y no estamos de acuerdo seguramente en varios puntos, pero bueno, la idea es esa. Y como siempre, pues damos las gracias a quienes nos están observando. Ojalá puedan seguir enviando sus comentarios, sus preguntas, sugerencias, críticas a nuestro correo electrónico y pues nos esperamos en el siguiente episodio. Que tengan buen día. Gracias. Sí, gracias.